alto nivel de Naciones Unidas. Pero ayer tuvo una jornada bastante intensa, o al menos en la intensidad que está tratando de mostrar la Casa Rosada, donde se lo muestra al presidente de la Nación al frente de la toma de decisiones, en especial políticas. Volvió a reunirse la Mesa Nacional, la Mesa Política Nacional de la Libertad Avanza, también la Mesa Política Provincial Bonaerense de la Libertad Avanza. En ambos lugares participó el presidente de la Nación y además le tomó juramento a Lisandro Catalán como ministro del Interior, una ceremonia breve. Llamó la atención que la hayan televisado. Si googleás televisaciones de asunciones de ministros de la era Milei, son nulas. De hecho, cuando juró su gabinete no fue con prensa, solamente después habían difundido algunos videos y fotos. Pero el presidente ayer, de hecho, se mostró ahí muy activo, con abrazos firmes, no solamente con Catalán, sino, por ejemplo, con Santiago Caputo, con el asesor presidencial. Es una imagen que se mostró, la hizo delante de los periodistas para que se vea. Ahí hubo una suerte de reafirmación de ese vínculo. Y un Catalán que estrenó su cargo con la billetera. De hecho, ayer se conoció, y ahora vamos a ampliar los datos que se conocieron ayer, cómo viene la distribución del fondo de los ATN. Recordemos, una ley que están impulsando los gobernadores, que ya se sancionó, que vetó el presidente, y que el jueves en el Senado va a empezar a ir con la insistencia de ese proyecto de ley. Ya anticipamos, seguramente va a ser aprobado en el Senado, pero no tiene chances de ser reafirmada en la Cámara de Diputados. Pero lo que hay es una ejecución sorprendente de este fondo en los últimos días. Mira, este es un dato para que tengas en cuenta, que hasta el 26 de agosto, el día en que fue el jefe de gabinete a la Cámara de Diputados a dar su último informe de gestión, en el informe que él presentó, había expresado que entre 9 provincias se había ejecutado del fondo de los aportes del Tesoro Nacional 53.000 millones de pesos entre 9 provincias. Y entre esas 9 provincias había un grupo que eran las más beneficiadas, en especial la provincia de Neuquén, que había recibido 11.000 millones de pesos básicamente para atender a emergencias de incendios forestales. La provincia de Buenos Aires, 10.000 millones, dice, che, a Kicillof. No fue Kicillof, fue la inundación en Bahía Blanca, a partir de la que recibieron eso. Y después Chubut, Salta, Río Negro, avancemos, otras de las provincias que recibieron, San Juan, Santa Fe, Mendoza, Misiones. La mayoría de ellas, provincias que tienen cercanía con la Casa Rosada. El viernes, al día siguiente que recibe Catalán, estrenando la Mesa Federal, a los gobernadores, vamos a leer, no, hacemos lo anterior. Los gobernadores de Entre Ríos y de Mendoza y también de Chaco, ahí ese mismo día distribuye a Chaco y Entre Ríos, le manda a ATN y además a Misiones y a Santa Fe. Misiones, que es una de las provincias con las que habitualmente negocia, por ejemplo, que un diputado o vote a favor o se vaya para no votar en contra. Y lo mismo con Santa Fe. Ayer se conoció este dato, que se habían distribuido ese viernes, Catalán, que es el que está a cargo de la distribución del fondo de ATN, el ministro del Interior, 12.500 millones de pesos. El tema es que desde el día que fue al Congreso el ministro coordinador, ¿no? Estamos hablando de francos, hasta el viernes que se distribuyó ese monto, fue un montón más de lo que se distribuyó. Es decir, las últimas 3 semanas, el gobierno, en el medio de la discusión de los ATN, empezó a repartir fondos como nunca del fondo de ATN, en el contexto también de cierre de los acuerdos electorales. De hecho, vamos a repasar. El dato fuerte es que se había ejecutado 53.000 millones hasta hace 3 semanas. Ahora, el último dato indica que esto no era eso, sino es el acumulado 2025, no hasta el 26 de agosto, sino el acumulado 2025, son más de 124.000 millones de pesos. O sea, en 3 semanas
ejecutó mucho más de lo que había ejecutado hasta el 26 de agosto. En 3 semanas le sumó 70.000 millones a los 50.000 millones. ¿Y cuáles son ahora el ranking? Tucumán, que hay que ver qué pasa esta semana en la Cámara de Diputados, hay que prestar atención a diputados de Tucumán, diputados de Neuquén, 15.000 millones. Diputados de Salta, el gobernador de Salta, que el otro día lo escuchamos diciendo que el gobierno era como paloma de iglesia, porque le hace a los que están a los fieles. Bueno, recibió 15.000 millones. Santa Fe, no solamente fue lo del viernes, en total ya 12.000 millones. La provincia de Buenos Aires se quedó con lo que recibió para Bahía Blanca. Avancemos. Ahora sí. Entre Ríos, 9.000 millones, lo vimos a Frigerio el viernes. Santa Cruz, 8.000 millones. Hay que ver qué hacen los que son fieles a Vidal, al gobernador Vidal, que está con Provincias Unidas. Otra vez Misiones, con un número importante, 7.000 millones. Chubut, el gobernador que había estado el jueves en la Casa Rosada, 7.000 millones. También Catamarca, no nos olvidemos, Catamarca es otro gobernador, sí, peronista, pero los que viene acompañando al gobierno, que no estaba en el listado original, sí apareció en las últimas 3 semanas. Lo mismo que Chaco, Chaco es socio del gobierno en estas elecciones. Río Negro, Beretilnec, que es un gobernador que va y que viene. Mendoza apareció en la lista. El gobernador Cornejo es un nuevo aliado del gobierno. San Juan, Orrego, fue el que dijo, si me llaman yo voy a la Casa Rosada. No fue el jueves, pero si me llaman va a venir seguramente en los próximos días. Y el gobernador de Corrientes, 3.000 millones, ahí recibió, que era un aliado, no lo es tanto, hay que ver qué pasa a futuro. Claro, ahí no viste a la ciudad de Buenos Aires, no viste a Córdoba, no viste a La Pampa, no viste a Formosa, digamos, provincias con las que el gobierno no está teniendo la mejor de las relaciones. Pero lo que sí se notó es una ejecución excepcional del fondo de los ATN en medio de la discusión, en el medio del veto. El gobierno empezó a repartir, por lo tanto hay que prestar atención, y no es un dato menor, diputados y senadores de esos espacios, a ver qué hacen mañana en la Cámara de Diputados, el jueves en el Senado de la Nación. Ya la oposición está advirtiendo que empezaban a notar algunos movimientos. Hay que ver si esos movimientos obedecen a la billetera que está estrenando el ministro del Interior, Lisandro Catalán.